En San Miguel de Allende, un patrón millonario y temido humilló públicamente a un humilde obrero, pero no imaginaba que ese hombre, con las manos llenas de cal y el corazón lleno de coraje, le arrebataría todo. Lo que estás a punto de escuchar es la historia real de cómo la corrupción se derrumba cuando la verdad sale a la luz. Quédate hasta el final, porque lo que pasó ese día hizo que todo el pueblo hablara, y te aseguro que cuando lo escuches vas a querer dejar tu comentario y suscribirte para no perderte más historias como esta. El origen de la injusticia. En el corazón de San Miguel de Allende, donde las calles empedradas guardan secretos y los murmullos corren más rápido que el viento, trabajaba Julián Hernández, un humilde albañil de manos curtidas por el sol y la cal. Cada mañana, con su lonchera de metal y su gorra gastada, cruzaba la plaza cívica rumbo a la obra del Hotel Real del Mirador, propiedad de don Ramiro Salgado, un empresario temido en toda la región. Ramiro era conocido por dos cosas: su fortuna y su lengua venenosa. Todos decían que tenía medio ayuntamiento en su bolsillo, que los inspectores municipales comían gratis en su restaurante y que cualquier obrero que se atreviera a reclamarle un pago desaparecía de la obra como si nunca hubiera existido. Julián, padre de dos niñas, trabajaba desde las 6 de la mañana hasta que el sol caía detrás de la parroquia de San Miguel Arcángel. El calor subía desde las piedras y el olor a cemento fresco se mezclaba con el de tacos al pastor de la esquina. A pesar del esfuerzo, llevaba 3 quincenas sin recibir un peso. Cada vez que preguntaba, el capataz respondía con la misma frase seca: «El patrón dice que aguantes, que ya va a pagar». Un viernes, con la renta atrasada y la despensa vacía, Julián decidió hablar directamente con don Ramiro. Lo encontró en su camioneta blindada, estacionada frente a la obra. Con respeto, pero firme, le pidió su pago. Ramiro lo miró de arriba abajo y soltó una carcajada que heló a los demás obreros. «Mira, muchachito, aquí cobras cuando yo digo, y si no te gusta, allá está la puerta». La humillación fue pública. Algunos obreros bajaron la mirada, otros se apartaron para no quedar marcados como problemáticos. Julián sintió que la sangre le hervía, pero sabía que pelear ahí era perderlo todo. Esa noche, sentado en su cocina con una sola vela encendida, prometió que encontraría la forma de que ese hombre pagara. Y no solo el dinero, sino cada ofensa. El abuso se vuelve insoportable. Las semanas pasaron y la situación se volvió insostenible. Ramiro no solo se negaba a pagarle, sino que comenzó a usarlo como ejemplo de lo que les pasaría a los que quisieran hacérselos listos. Un día, frente a los demás, lo acusó de robar herramientas y ordenó que lo sacaran de la obra. Julián, con la dignidad rota, salió bajo las miradas de burla de algunos y la lástima de otros. Pero el golpe más bajo llegó cuando, por la presión del patrón, le negaron trabajo en otras obras. En el pequeño mundo de la construcción local, la palabra de Ramiro era ley. Julián estaba marcado como conflictivo.
Pasaron noches enteras sin dormir, escuchando cómo el estómago de sus hijas crujía de hambre. Fue entonces cuando un viejo compañero, Toño, le contó algo. «Oye, hermano, ¿sabías que el patrón está usando cemento barato y facturas falsas para cobrarle más al gobierno por la remodelación del mirador?» Era información peligrosa. Cualquiera que la difundiera podía terminar mal. Pero para Julián ya no había nada que perder. Se dedicó a reunir pruebas, fotos del material de baja calidad, copias de facturas infladas, audios donde el capataz recibía órdenes directas de Ramiro. Cada vez que se acercaba a la obra para espiar, sentía el corazón golpearle las costillas. Un paso en falso y podía terminar en el río, como otros de los que se hablaba en voz baja. Con todo el material listo, buscó a un periodista local que llevaba años denunciando la corrupción en el municipio. La respuesta del reportero fue clara: «Esto es grande, pero tienes que estar listo para el ruido que se va a armar». La caída del patrón. El lunes siguiente, mientras el pueblo desayunaba tamales y atole, las primeras planas de los periódicos locales explotaron. Hotel Real del Mirador, obra millonaria con fraude al erario. En la nota aparecían fotos del cemento quebrándose a los pocos días, documentos con la firma de Ramiro y un audio donde él mismo decía: «Que se vea bonito nomás por fuera. Lo demás no importa». Las redes sociales se encendieron. Vecinos, obreros y comerciantes comenzaron a comentar, compartiendo sus propias historias de abuso del patrón. La presión fue tanta que el presidente municipal tuvo que salir en conferencia, prometiendo una investigación sin precedentes. Pero lo que nadie esperaba ocurrió el miércoles. Agentes de la Fiscalía Anticorrupción llegaron al hotel, escoltando a Ramiro esposado, mientras las cámaras grababan cada segundo. Los obreros que aún trabajaban ahí dejaron caer sus herramientas para verlo pasar con la mirada baja, intentando cubrirse del sol y de la vergüenza. Julián, desde la acera de enfrente, lo observó sin decir palabra. No necesitaba gritar ni vengarse de otra forma. La imagen de aquel hombre que lo había humillado, ahora derrotado y expuesto, era suficiente. Esa noche, en la mesa de su casa, las risas de sus hijas llenaron el espacio donde antes había silencio y preocupación. No era solo que había recuperado su dignidad, era que por primera vez el pueblo había visto que un obrero podía derribar a un patrón temido. A veces creemos que la justicia solo existe en los libros o en las promesas vacías de los poderosos, pero historias como la de Julián nos recuerdan que la verdad, cuando se defiende con valentía, puede derribar hasta al más intocable. Ramiro creyó que su dinero y sus influencias lo harían eterno, que podía pisotear la dignidad de quienes trabajan día y noche para llevar pan a su casa. Pero un solo obrero, con pruebas en la mano y la determinación de no rendirse, lo expuso ante todo un pueblo. Esto no es solo la caída de un patrón abusivo, es un mensaje para cada persona que sufre en silencio por miedo a las represalias. La corrupción se alimenta del silencio y se muere cuando alguien se atreve a hablar. Julián no solo recuperó su pago,
recuperó su voz, su respeto y el ejemplo que dejará a sus hijas. Y ahora te pregunto a ti, que estás viendo esto, ¿crees que harías lo mismo si estuvieras en su lugar? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tu opinión, porque tu voz también cuenta. Si esta historia te movió el corazón o te encendió la rabia, dale un like, compártela y suscríbete, porque aquí seguimos contando historias que los poderosos preferirían que no se supieran. La justicia puede tardar, pero cuando llega se siente como hoy, limpia, contundente y frente a todos.